El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a carbón, a acero al rojo vivo y al aceite con el que templaba mis hojas, un olor a fuego, a fuerza y a creación. Ahora mi universo huele a cloro, a sábanas hervidas y a la resignación de los cuerpos que se rinden. Abro los ojos y el techo es blanco, impecable, una tortura de vacío. Intento mover el brazo derecho, el brazo con el que he martillado el destino de 1000 cuchillos, y un dolor sordo y profundo me recuerda que la fragua de mi vida ha sido apagada por mi propia sangre. Les hablo desde aquí, desde esta cama en el asilo, la eterna paz. Un nombre cruel para un lugar donde la paz es solo la ausencia de esperanza. Tengo 75 años, me llamo Mateo y fui un maestro herrero de Oaxaca. Fui en pasado. Mi hijo Daniel se encargó de que así fuera. Me dejó aquí, en este rincón del olvido, creyendo que me había desarmado, que me había convertido en un trozo de metal frío y sin filo. Pero se equivoca. En la quietud de este cuarto, en el yunque de mi memoria, estoy forjando el arma final. Y su temple será mi justicia. El recuerdo del día de la traición es una brasa que no se enfría. Fue hace un mes, en la fragua. El corazón de mi taller latía con el rugido del fuego. Daniel entró, no como un hijo, sino como un liquidador. A su lado, su mujer, Sofía, miraba mis herramientas y mis yunques, no con respeto, sino con el brillo de la tasación en sus ojos. Se acabó el tiempo, papá, dijo Daniel, su voz cortante como una hoja mal afilada. La constructora hizo la oferta final por el terreno. Es una fortuna. Con esto pagamos mis deudas y nos largamos de este pueblo polvoriento. Esta fragua no es un terreno, Daniel, le respondí, dejando el martillo. Es el corazón de nuestra familia. Aquí martilló tu bisabuelo y el mío antes que él. No vendemos tierra. Vendemos el filo de nuestro honor. Él soltó una carcajada, un sonido metálico y hueco. ¡Honor! El honor no paga las facturas. Tu oficio es una reliquia. ¿Quién quiere un cuchillo hecho a mano que tarda un mes cuando pueden comprar 10 hechos en China por el mismo precio? Lo único que vale aquí es el peso del metal y los metros cuadrados. Me negué. Le hablé de la promesa que le hice a su madre, mi Elena, de nunca apagar el fuego de la fragua. Fue entonces cuando su desesperación se convirtió en violencia. Se abalanzó sobre una pila de palanquillas de acero que yo acababa de sacar del fuego. «Si no lo vendes, lo vendo como chatarra», gritó. Me interpuse, intenté detenerlo. Forcejeamos. Él, joven y fuerte, yo, un viejo con la fuerza de un roble. En el forcejeo me empujó con la furia de un hombre acorralado. Caí hacia atrás. Mi brazo derecho aterrizó sobre esa pila de acero aún candente. El dolor fue un universo blanco, un grito que no salió de mi boca. Sentí el hueso de mi brazo romperse con el impacto y mi piel chillar contra el metal. Lo último que vi fue su rostro, no de horror, sino de una fría y terrible oportunidad. El obstáculo había sido neutralizado. El hospital fue una pesadilla de vendajes y morfina, y luego el golpe de gracia de su crueldad. Usó un poder notarial que me hizo firmar con engaños meses antes. Es para que te cuiden en un lugar especializado, papá, hasta que te recuperes. Me trajo aquí, a este asilo. Lo vi firmar los papeles, decirle a la directora que yo era un peligro para mí mismo, que mi mente se había ido con el dolor. Y luego se fue dejándome enterrado en vida, un artesano del fuego abandonado en un mundo de agua y cloro. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado ninguna batalla está perdida. Una enfermera me revisa las vendas del brazo. La piel quemada es un mapa de la traición de mi hijo. Ella ve una herida física. No sabe que debajo de esa piel mi alma está siendo reforjada. Mi padre, un herrero sabio,
me enseñó mi frase de oro. El acero, como el carácter de un hombre, no nace fuerte. Debe ser calentado al blanco vivo, golpeado 1000 veces y enfriado bruscamente. Son las cicatrices las que le dan su verdadero filo. Y yo, amigos míos, estoy cubierto de cicatrices. Mi filo nunca ha sido más letal. Mi Helena, que en paz descanse, era el temple de mi vida. Ella era la que sabía cuándo el acero estaba listo, solo con mirar el color del fuego. Intentamos enseñarle a Daniel. Recuerdo un día, era un niño, intentando sostener el martillo. Se cansó a los 5 minutos. Pesa mucho, papá. No hay una máquina para esto. Siempre buscando el atajo. Nunca entendió que la fuerza de la hoja no viene de la máquina, sino del brazo y del corazón del herrero. Y ahora estoy aquí, un herrero sin brazo, un rey sin fragua. Daniel cree que lo tiene todo. El terreno, el metal, la libertad para destruir. Cree que el valor de mi vida se reduce al precio de la chatarra, pero se equivoca. No sabe que el verdadero tesoro de nuestra familia no es el acero común, es el conocimiento, el secreto para forjar el acero de obsidiana, una técnica zapoteca que mezcla vidrio volcánico en el plegado del metal, creando hojas con un filo imposible y un patrón oscuro y único. Y sobre todo, no sabe que mi obra maestra, el gran machete ceremonial que cuelga sobre la chimenea de la fragua, no es una simple decoración. Es la única pieza que he forjado con ese acero. Y no sabe que en la empuñadura de plata hay un compartimento secreto. Y dentro no hay oro ni joyas. Hay algo mucho más valioso. El códice de mi familia, un libro de piel de venado donde están dibujados, en símbolos antiguos, todos los secretos de esa forja legendaria. Mi hijo está a punto de vender un templo por el precio de sus ladrillos, sin saber que el Dios que vive adentro sigue intacto. Y yo, desde este infierno de abandono, voy a encontrar la manera de que el mundo entero se entere del verdadero filo de la traición. Y usaré ese filo para cortar de raíz sus planes. Los días en este asilo son como golpear un metal frío. No avanzan, no ceden, solo devuelven un eco sordo y doloroso. La terapia para mi brazo quemado es una humillación diaria. Una joven con manos suaves intenta que mis dedos cicatrizados recuperen una flexibilidad que jamás volverán a tener. Poco a poco, don Mateo, me dice con optimismo. Ella no lo sabe. Un herrero sin su brazo derecho es un águila con un ala rota. Puede que sobreviva, pero nunca volverá a volar. Mi único consuelo es la certeza de mi plan. Una idea que martilleo en mi mente día y noche, dándole forma, afilando sus bordes. Pero mi plan era inútil sin un mensajero, sin un puente que conectara mi infierno de abandono con el mundo exterior. Mi hijo Daniel, en su crueldad, se había asegurado de aislarme. El personal del asilo tenía órdenes estrictas. El viejo desvaría, no le hagan caso a sus historias. Me habían robado mi libertad, mi taller y, lo más doloroso, mi credibilidad. La inspiración, como la mejor de las ideas para una hoja, llegó desde un lugar inesperado. En la sala común, vi a un jardinero intentando afilar la hoja de una vieja podadora con una lima moderna. Lo hacía mal, con el ángulo equivocado, destruyendo el temple del acero. Me acerqué en mi silla de ruedas. «¡Está quemando el filo!», le dije, mi voz ronca por el desuso. El jardinero me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «El acero guarda memoria», continué. «Si lo maltratas, se ofende y se niega a cortar». El hombre se encogió de hombros y siguió con su torpe trabajo. Pero alguien más había escuchado. Una de las limpiadoras, una muchacha indígena de la sierra llamada Citlali. Era callada, casi invisible, pero sus ojos eran 2 pozos de observación silenciosa. Al día siguiente, mientras limpiaba mi cuarto, me preguntó en voz baja: «¿Es verdad lo que dijo, abuelo? ¿El metal tiene memoria?». En ese momento vi mi oportunidad.
no en los médicos ni en los directores, sino en ella, en Nin, la única persona que había demostrado curiosidad, la única que no me miraba con lástima. Empecé a hablarle, no de mi tragedia, sino de mi arte. Le conté historias del fuego, de cómo el acero canta cuando está listo para ser golpeado, de cómo la obsidiana, el corazón de volcán, se casa con el metal en un abrazo de chispas. Me gané su confianza poco a poco, día a día, y entonces le pedí lo imposible. Citlali, necesito que me consigas algo, le susurré una tarde. Una bandeja de aluminio de la cocina, de las que tiran, y un clavo. Ella me miró asustada, pero asintió. Al día siguiente me trajo lo que le pedí. Esa noche no dormí. Con mi mano izquierda, la torpe, y usando el clavo como buril, empecé a grabar sobre la superficie blanda del aluminio. Fue un trabajo agónico. Cada línea era un esfuerzo sobrehumano para mi cuerpo herido. Pero la imagen en mi mente era clara. Grabé un diagrama, un dibujo técnico que solo un experto podría reconocer. La estructura molecular del acero de obsidiana, un patrón de tejido que los académicos creían imposible, y debajo grabé un mensaje y una dirección. Doctora Isabela de la Fuente, Museo Nacional de Antropología. El corazón del jaguar de obsidiana aún late. Su último guardián está prisionero en el asilo La Eterna Paz. Ayúdeme. La doctora de la Fuente. Había leído un artículo sobre ella hacía años. Era la mayor experta de México en metalurgia prehispánica. Si alguien podía entender mi mensaje, era ella. Entregarle esa bandeja a Citlali, pedirle que la enviara por correo, fue el acto de fe más grande de mi vida. Le di los pocos pesos que había logrado esconder en el forro de mi pantalón. Es mi última obra, hija. Envíala, por favor. Es mi única esperanza. Las semanas que siguieron fueron una tortura. Cada día que pasaba sin noticias, sentía que mi plan había fracasado. Mi hijo, mientras tanto, avanzaba con la destrucción de mi legado. Un vecino me contó que había visto a Daniel vendiendo mis yunques y martillos como chatarra. Estaba vaciando el taller, preparando el terreno para la demolición, y un día, cuando ya había perdido casi toda esperanza, ella llegó. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido elegantemente y unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz. Entró en mi cuarto, sosteniendo en sus manos la bandeja de aluminio que yo había grabado. Era la doctora Isabela de la Fuente. Recibí su carta, maestro Mateo, dijo, y su voz era una mezcla de asombro y reverencia. Este diagrama se supone que no debería existir. Coincide con las descripciones de un códice perdido. ¿Es usted quien creo que es? En ese momento supe que el fuego de mi fragua volvía a encenderse. Le conté todo, la traición, la agresión, el abandono, y le hablé del códice, el libro de piel de venado de mi familia, escondido en la empuñadura de plata de mi machete ceremonial, la única pieza forjada con acero de obsidiana. Mi hijo lo destruirá todo, le dije con urgencia. Cree que ese machete es solo un adorno viejo. No sabe que la empuñadura guarda el alma de nuestra historia. Necesito que lo rescate, que salve ese conocimiento antes de que se pierda para siempre. El rostro de la historiadora se transformó en el de una guerrera. No solo vamos a salvarlo, maestro, dijo, y su voz era acero puro. Vamos a usarlo para devolverle su taller, su honor y su vida. Dígame exactamente dónde está ese machete. Yo misma iré a buscarlo. Le di las instrucciones. El mapa de mi propio santuario. Ella se fue, dejándome con el corazón latiendo desbocado. Mi aliada, una de las mentes más brillantes de México, estaba en camino a la boca del lobo. La batalla por mi legado ya no era un sueño solitario de un viejo en un asilo. Se había convertido en una misión de rescate de un tesoro nacional. Los días que siguieron a la visita de la doctora de la Fuente fueron una tortura de esperanza, que es la forma más dulce del tormento. En este asilo
donde el tiempo se mide por el cambio de las sábanas y el sonido de la campana para la cena, yo vivía en un estado de febril expectación. Cada vez que la puerta de mi cuarto se abría, mi corazón daba un vuelco. ¿Sería ella? ¿O sería una enfermera con otra pastilla para adormecer mis dolores y mis pensamientos? Mi cuerpo seguía aquí, prisionero, pero mi alma estaba allá afuera, en mi fragua, junto a una mujer valiente que se había convertido en la única portadora de mi legado. Mientras yo esperaba, mi hijo vivía su efímero triunfo. Me lo contó Citlali, la joven limpiadora, quien escuchaba las noticias en la radio de la cocina. Dicen en las noticias, abuelo, que su hijo es un gran hombre de negocios, que va a traer el progreso al pueblo con una nueva plaza comercial. Escuché sus palabras y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Progreso. Así llamaban a la demolición de la memoria, al asesinato de la tradición. Mi hijo estaba celebrando sobre la tumba de sus ancestros, sin saber que la tierra que pisaba estaba a punto de abrirse bajo sus pies. Y entonces, después de una semana que me pareció un siglo, ella volvió, la doctora Isabela de la Fuente. Entró en mi cuarto una tarde, con las botas manchadas de polvo y una caja de metal en las manos, pero en sus ojos no había triunfo, sino una reverencia casi religiosa. Se sentó a mi lado y con la voz baja y excitada de una arqueóloga que ha encontrado una tumba real, me contó la historia de la misión, me describió su llegada a la fragua. Daniel y su mujer, Sofía, estaban allí, con un hombre corpulento que llevaba una libreta, un tasador de chatarra. Estaban pesando mis yunques, mis martillos, calculando el precio de mi vida por kilo de acero. Isabela, con una calma glacial, se presentó con sus credenciales del Museo Nacional. Buenas tardes, soy la doctora de la Fuente. Vengo a realizar un catálogo final de artefactos de interés etnográfico para el Archivo Nacional, antes de que el sitio sea alterado permanentemente. La palabra federal y el prestigio del museo fueron suficientes para intimidarlos. Daniel, con una sonrisa condescendiente, le hizo un gesto. Adelante, doctora. Tómese su tiempo. Para nosotros es solo un montón de hierro viejo, pero si le sirve para sus libros... Isabela me contó cómo recorrió la fragua, fingiendo un interés académico en las tenazas, en el fuelle, en las herramientas que mis manos conocían de memoria. Y entonces, como si fuera una ocurrencia tardía, se detuvo frente al machete ceremonial que colgaba sobre la chimenea apagada. Y esta pieza, dijo con un aire de curiosidad profesional, una curiosa pieza de artesanía popular. La empuñadura de plata es interesante. ¿Podría bajarla para fotografiarla en detalle? Daniel, impaciente por terminar con el trámite, accedió con un gesto de fastidio. Claro, llévese esa cosa si quiere. Íbamos a tirarla de todos modos. Isabela me describió el momento en que tuvo el machete en sus manos. El peso perfecto, el equilibrio sobrenatural de la hoja y el patrón oscuro, casi hipnótico, del acero de obsidiana. Me confesó que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener su rostro impasible, para no gritar de la emoción. Con una calma fingida, envolvió el machete en una manta. Gracias. Lo llevaremos al museo para un análisis no invasivo. Lo devolveremos en unas semanas, dijo, sabiendo que esa pieza jamás volvería a las manos de un profano. Ahora, en mi cuarto de asilo, abrió la caja de metal, y allí estaba, mi obra maestra, mi legado. Mis manos temblaban al tocar el acero frío, y entonces, con un movimiento preciso que le había descrito, Isabela giró un pequeño adorno en la base de la empuñadura de plata. Un clic suave, y un compartimento secreto se abrió. Dentro, envuelto en piel de venado, estaba él, el códice, el libro que contenía el alma de mi familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras Isabela pasaba las páginas con un cuidado infinito, susurrando con asombro ante cada diagrama.
cada símbolo. Esto cambia. Todo, maestro, dijo, no es solo la receta de un acero, es una filosofía, una cosmología. Esto es patrimonio de la humanidad. En ese momento, el plan final se forjó entre los dos, en la quietud de ese cuarto de hospital. Ya no era una venganza personal, era una misión de rescate cultural. No vamos a denunciar a su hijo todavía, dijo Isabela, y sus ojos brillaban con una luz estratégica. Primero, le quitaremos el suelo que pisa, anunciaremos el descubrimiento, pero no solo el machete. Anunciaremos el redescubrimiento del acero de obsidiana y de su códice. Convocaremos una rueda de prensa en el Museo Nacional. El mundo de la arqueología, de la metalurgia y de la historia se volverá loco. La fragua de su familia ya no será un simple terreno en venta. Se convertirá en un sitio arqueológico industrial, intocable. El plan era perfecto. No atacaba a Daniel directamente, sino que lo aislaba, lo dejaba sin nada que vender. Su fortuna se convertiría en un monumento protegido por que él no podría tocar. Mi padre solía decirme, como una de sus frases de oro, un herrero no solo forja el acero, hijo, con cada golpe también forja su propio nombre. Mi nombre estaba a punto de resonar en todo el mundo. El de mi hijo, a punto de convertirse en sinónimo de ignorancia y traición. Isabela se fue esa tarde, llevándose el machete y el códice. Ya no era solo una historiadora, era la guardiana de mi fuego, la portadora de mi filo. Y yo, desde la inmovilidad de mi cama, solo podía esperar y confiar en el poder de la verdad. Los días que siguieron al rescate del códice fueron una tortura de silencio estratégico. En este asilo, donde la vida se mide por el ritmo de las goteras en el techo, yo vivía una realidad paralela de febril actividad, todo a través del teléfono que Citlali me había conseguido a escondidas. La doctora Isabela me llamaba cada noche. Era mi generala, reportándome desde el frente de batalla. Me contó cómo los expertos del museo, al ver el códice y el machete, entraron en un estado de éxtasis académico. Me describió las pruebas de carbono 14, los análisis metalúrgicos. La verdad de mi legado estaba siendo pulida, afilada, preparada para su gran revelación. Mientras tanto, mi hijo Daniel, ajeno a todo, finalizaba la venta de mi alma. Un vecino me contó que vio a los compradores de chatarra llevarse mis yunques, mis tenazas, las herramientas que habían alimentado a mi familia por un siglo, y vio a Daniel recibir un fajo de billetes, sonriendo, celebrando con su mujer la liquidación de su propia historia. Estaba tan ciego por el brillo del dinero rápido que no podía ver el resplandor del incendio que estaba a punto de consumirlo. Y entonces el día llegó, el día de la rueda de prensa en el Museo Nacional de Antropología. Citlali, mi ángel guardián en este infierno, logró poner las noticias en el pequeño televisor de la sala común. Me senté en mi silla de ruedas, rodeado de ancianos cuyas mentes se habían perdido en laberintos lejanos, y me preparé para ver el juicio de mi hijo. La imagen apareció, un auditorio repleto, periodistas de todo el mundo, y en el escenario, la doctora Isabela de la Fuente, de pie junto a una vitrina cubierta con una tela de terciopelo. Habló con una calma y una autoridad que helaban la sangre. Habló de la historia, de los secretos perdidos de los artesanos de Oaxaca, y entonces, con un movimiento dramático, retiró la tela. Allí estaba, mi machete ceremonial, brillando bajo las luces como una serpiente de obsidiana y plata. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabela no se detuvo. En la pantalla gigante detrás de ella, mostró imágenes microscópicas del acero, revelando las vetas de vidrio volcánico incrustadas en el metal. Mostró páginas del códice, explicando cómo los símbolos describían un proceso de forja que la ciencia moderna consideraba imposible. «Señoras y señores», anunció, y su voz resonó con el peso de la historia.
Hoy, el Museo Nacional de mi Antropología tiene el honor de anunciar el redescubrimiento del acero de obsidiana zapoteca, un material legendario que se creía perdido para siempre. La sala estalló en un frenesí de flashes y preguntas, pero Isabela levantó una mano pidiendo silencio para la estocada final. Y este tesoro nacional, continuó, su voz ahora cargada de una emoción sombría, esta pieza invaluable de nuestra herencia fue rescatada hace apenas unos días. Estaba colgada en una pared, a punto de ser vendida como chatarra por el propio hijo de su creador. Y su creador, el último maestro vivo que conoce esta técnica, Mateo Vargas, no puede estar aquí para recibir este aplauso, porque fue agredido, herido de gravedad y abandonado por su hijo en un asilo, para que éste pudiera vender la fragua histórica, este sitio que ahora declaramos patrimonio de la humanidad, a unos demoledores. El silencio que siguió fue más potente que cualquier explosión. La historia ya no era sobre un metal antiguo, era sobre una tragedia griega, un padre traicionado, un tesoro casi perdido, un hijo convertido en monstruo por la codicia. La caída de Daniel fue instantánea. Antes de que terminara la rueda de prensa, su nombre ya era sinónimo de villano en todo el país. Los compradores del terreno y de la chatarra, al ver la noticia, cancelaron los cheques y lo amenazaron con demandas por fraude. Sofía, su mujer, al ver que el castillo de naipes se derrumbaba, simplemente desapareció, abandonándolo a su suerte. Esa noche, él vino a mí. La puerta de mi cuarto se abrió de golpe. No era el empresario arrogante, era un animal herido, con los ojos inyectados en sangre y el aliento a desesperación. «¡Lo arruinaste todo!», me gritó, su voz rota por el pánico. «Era mi futuro, mi oportunidad, y me humillaste frente al mundo entero por un estúpido cuchillo viejo». Lo miré desde mi cama, desde el lugar al que él me había condenado. Ya no sentía rabia. Solo un vacío inmenso. «No, hijo», le dije, y mi voz era tranquila, fría, como el acero templado, y le ofrecí la última lección, la última frase de oro que escucharía de mí. El nombre de un hombre, Daniel, es como una hoja de acero. Se tarda toda una vida en forjarlo, en darle temple y filo, pero basta un solo mal golpe, un solo acto sin honor, para llenarlo de grietas y hacerlo inútil para siempre. Tú mismo quebraste tu propio nombre. Se quedó allí, jadeando, buscando palabras que no existían, esperando una pelea, una justificación, algo. Pero yo, más que tenía nada, se dio cuenta de que lo había perdido todo, no por mi culpa, sino por la suya. Se derrumbó, no en llanto de arrepentimiento, sino en el sollozo seco de la autocompasión. Y luego se fue, una sombra saliendo por la puerta, dejando tras de sí solo el hedor de su propia destrucción. La venganza estaba completa, la fragua de mi justicia había terminado su trabajo, y ahora, por fin, comenzaba la verdadera creación. La noche en que mi hijo se fue de mi cuarto, llevándose consigo los escombros de su propia vida, el silencio que quedó en el asilo ya no era de abandono, sino de paz. La guerra había terminado. El fuego de la venganza que me había mantenido con vida se había templado, dejando en su lugar una calma serena, como la de un acero que ha encontrado su temple final. Mi cuerpo seguía roto, pero mi alma, por primera vez en mucho tiempo, se sentía entera. La justicia había llegado, no como un castigo, sino como una consecuencia inevitable de la verdad. Los días que siguieron fueron de una transformación silenciosa. La noticia de mi historia y del tesoro de la fragua Vargas había resonado en todo el país. Ya no era el anciano abandonado, sino el último maestro del acero de obsidiana. Recibí visitas de extraños, cartas de apoyo, ofertas de ayuda. Pero la visita más importante fue la de la doctora Isabela. No vino con noticias de la batalla, sino con los planos de la paz. «Maestro Mateo»,
me dijo, con una sonrisa que era toda luz. El gobierno ha declarado oficialmente su fragua como monumento histórico, y con el apoyo del museo y de donaciones privadas que no dejan de llegar, hemos creado una fundación en su nombre. Su lugar ya no es aquí, hemos venido a llevarlo a casa. Salir de ese asilo fue como salir de una tumba. Apoyado en un bastón, con mi brazo derecho permanentemente dañado, pero con la frente en alto, volví a ver la luz del sol de Oaxaca. Mi regreso a la fragua fue un renacimiento. El lugar, que había sido vaciado y profanado, fue restaurado con un amor y un respeto que superaban mis sueños, no para ser mi taller privado, sino para convertirse en algo mucho más grande. Fundamos la Escuela Nacional de Herrería Tradicional Mateo Vargas. La fragua de mis abuelos se convirtió en un santuario del conocimiento, un lugar donde jóvenes de todo México, sin recursos, pero con el fuego en el corazón, vienen a aprender el oficio de manera gratuita. Y yo, desde una silla junto al fuego, me convertí en su maestro. Mi brazo herido ya no puede sostener el martillo pesado, pero mi voz y mi experiencia pueden guiar las manos de 100 nuevos herreros. El códice de mi familia, el secreto que mi hijo intentó vender, ya no está escondido. Ahora es el libro de texto principal de nuestra escuela. La técnica para forjar el acero de obsidiana ya no es el secreto de un solo hombre, sino el legado de un pueblo entero, pasado de maestro a aprendiz, asegurando que nunca más pueda ser amenazado por la codicia de un solo individuo. Y Daniel, lo último que supe fue que, ahogado en deudas y demandas y abandonado por todos, dejó Oaxaca, un hombre quebrado por el peso de su propio nombre manchado. No siento alegría por su ruina, solo la paz de saber que la justicia, como el buen acero, sigue su propio curso. Hoy les hablo desde el corazón de mi fragua. El aire huele a carbón y a futuro. El sonido de los martillos sobre los yunques es la música más hermosa del mundo. Es el sonido de la creación, de la esperanza. Veo a mis estudiantes, a mis nuevos hijos, y entiendo que mi verdadera obra maestra no es el machete ceremonial que ahora se exhibe en el centro del taller museo. Mi verdadera obra maestra son ellos. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me rompió el brazo para que dejara de forjar, y Dios, a cambio, me dio la misión de forjar artesanos. Y ese, amigos míos, es un legado que ningún fuego puede consumir, ni ninguna traición puede quebrar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.